Este es el tramo B de la conversación con Aldo Pagliari y bueno, te invito a seguir escuchando. Ha habido una reducción muy importante de la mortalidad infantil, que la mortalidad infantil era fundamentalmente perinatal y eso fue cambiando muchísimo. Entonces tenemos... En el país fue cambiando, ¿no? Sí, O en sea, el país, no solamente, eso, o sea, sí. hasta en esos lugares Sí, sí. que son más marginalizados, más empobrecidos. Sí, nosotros teníamos tasas de mortalidad infantil terribles, comparables con lugares complicados del país. Ajá. Y bueno, y hoy todo eso fue cambiando. Te estás refiriendo fundamentalmente a la primera década del 2000. Y hasta ahora, 2016. digamos, ¿no es cierto? Y hasta ahora. Hasta ahora Por mismo. eso, Seguía ese proceso de mejora, aún en esos sectores empobrecidos. Vuelvo, tengo así obsesión con un poquito más de 2001. Recuerdo algo que cantaban en las calles, la gente estafada por los bancos, piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Tuvo alguna expresión en los barrios? sí, la parte de los movimientos desocupados eran muy importantes. Y los movimientos desocupados en los 90 empiezan en las zonas donde la destrucción del aparato productivo había sido peor y comandados por mujeres, ¿no? O sea, todo ese cambio fue social tan importante justamente por eso. Trabajé durante algunos años en un centro de salud y recuerdo que parte de las historias tenían que ver con mujeres que se habían hecho cargo de las economías de sus hogares. Claro. Inclusive buena parte de la violencia machista tenía que ver con señoras que habían perdido sus empleos y habían transformado la vivienda en un problema. ¿Vos lo percibiste así o no es tan así? No podría detallarlo tan... La violencia machista siempre fue un problema enorme. Y ahí también hubo cambios desde el punto de vista de que se pudo hacer la ley de violencia de género, a partir de esos tribunales de familia, o sea, fueron cambios todos muy importantes. Ya no tener que hacer una denuncia penal, sino una denuncia civil, no tener que ir a una comisaría donde la señora la verdugueaba más todavía. Bueno, un montón de cambios que fueron con el crecimiento también, los desarrollos de las organizaciones de mujeres, y bueno, todo eso fue con cierta democratización. Sí, algo que a mí me llamó la atención, fundamentalmente en la década de 2000, donde las organizaciones sociales tomaron un protagonismo mucho más público, porque antes era un protagonismo de noticiero, la cantidad de liderazgos femeninos. Claro. Los planes jefes y jefas de hogar fundamentalmente eran para las jefas de hogar, porque eran las que estaban a cargo de los chicos. Exactamente, sí. Bueno, te voy a hacer un salto. El otro momento crítico sobre el que estoy preguntando, un poco historia, experiencia, es pandemia. Marzo del año 2000, acá el 20 de marzo del 2020 se decretó el aislamiento, que fue muy fuerte porque además ni los decisores, o sea, ni el gobierno ni la gente sabía cuál era el alcance de la pandemia, de la contagiosidad, de la capacidad del virus para transmitirse. Bueno, todo eso era una incógnita que ayudaba a generar un poquito más de cuidado, miedo. ¿Cómo se vivió esto en el centro de salud, en el barrio? A ver, varias cosas. Una, el barrio fue dentro de la ciudad el barrio que peor la pasó, digamos, ¿no? ¿El barrio donde vos laburás? Sí. Que el barrio popular que más contagios tuvo, más muertes tuvo y quien tuvo los primeros casos. O sea, siempre picó en punta y se mantuvo en punta todo el tiempo, digamos. Y encima en ese primer momento era más difícil todavía porque se sabía menos, había menos organización, entonces era muy difícil. O sea, menos organización orientada a la prevención. A la respuesta, digamos, ¿no? Ajá. A la respuesta, porque después se armaron cosas que, bueno, los detectar, por ejemplo, fueron muy importantes, bueno, toda una serie de cosas se armaron sobre la marcha después. Justamente el tema del diagnóstico, ni hablar de vacuna, que no había, se sabía. Sí. Y el temor era justamente muy grande. En el centro de salud se vivió, digamos, nosotros por la forma de trabajo nuestra,
que con una cuestión como de equipo muy fuerte, respondimos de la misma forma que respondemos a todo. Entonces nos mantuvimos como muy unidos, reordenando todo el centro en función de lo que entendíamos que requería la situación y ver cuáles eran los problemas de la gente. El aislamiento era uno de los problemas más grandes que tenía la gente, digamos. Claro, por las condiciones de vida, de vivienda. Claro, entonces ahí junto con gente de lo que es la Comisión de la Vivienda activamos mucho para poder garantizar que la gente que estaba contagiada mantuviera, digamos, le llegaran los alimentos, le llegaran elementos de higiene, digamos, sí, todo sí. eso. Entonces, que bueno, era ir, dejábamos en la puerta de las casas, pero ahí los teléfonos celulares fueron muy importantes. A partir de eso también, es decir, cómo garantizar conectividad. Bueno, todo un montón de cosas que había que resolver en el momento. Aprender a que no solo había que llevar el celular, sino que había que llevar también el cargador, porque si te internaban y quedabas aislado un par de días, la carga se terminaba y se perdía. Bueno, un montón de cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, digamos. Así que la bomba COVID-19 cayó muy fuerte en el barrio donde ustedes trabajan. Sí, por eso, de los barrios populares, porque había una estadística que salía diariamente de los números de los barrios populares, y todo el tiempo fue el doble en general de otros barrios. No sabríamos explicar exactamente por qué, digamos, pero bueno, así ocurrió, digamos, ¿no? Sí, porque hubo otros barrios populares, otras, claro, tal vez villas más urbanizadas, que a pesar de que tuvieron aislamiento comunitario y más o menos la situación no fue tan grave. Se dio también que al principio, o sea, febrero, marzo, fines de febrero y principios de marzo, estábamos también en un pico muy alto de dengue. Entonces todos los primeros casos que tienen síntomas muy parecidos eran como las dos cosas casi al mismo tiempo, digamos, ¿no? Sí, Con lo cual también era mucho más dañino, digamos, y provocaba mayor morbimortalidad y que se juntaban esas dos cosas. Así que se juntaban y dificultaba también el diagnóstico. El diagnóstico y el progreso, digamos, la resolución, o sea, estaba más debilitado. Por eso era mayor la morbimortalidad. Por eso al principio fue rápidamente muy duro, digamos, ¿no? Y para nosotros también, porque teníamos por suerte, justamente al trabajarlo mucho en equipo, podemos discutir mucho, muy duramente, porque todos teníamos miedo, todos teníamos familia, y todas las cosas que se cruzaban en ese momento, bueno, cómo eran los contagios, cómo había que cuidarse, y entonces empezaban esas cosas ultra especialistas que eran muy dañinas, de que bueno, que más o menos no podías ni mirarlo muy fuerte porque todo contagiaba, ¿no? Entonces sociedades profesionales que yo entiendo que hicieron mucho daño con eso, porque entonces era que Bueno, lo que pasa también tiene que ver con ignorancia de los decisores a nivel internacional, porque la OMS tenía más especialistas en transmisión por macrogotas y superficies que en contagios por microgotas. Entonces pusieron el énfasis en eso, y en todo el mundo había más lavado de mano que barbijo, por ejemplo. Nosotros la verdad que nunca nos faltaron elementos de protección, porque entiendo que eso también tiene que ver con la organización, con que si vos estás convencido que todas las compañeras y los compañeros del equipo tienen una función que lo teníamos bien armadito, está clarísimo que la otra persona necesita el equipo de protección tanto como vos, digamos. Entonces, en esa línea nunca nos faltaron, digamos. Porque si no, en otros lugares, cuando vos no pensás que el otro también cumple una función, ahí empiezan las mezquindades, los tironeos para ver quién se queda con los equipos de protección. ¿Quién se queda con los barbijos, la máscara? Exactamente. ¿Y tuvieron que acompañar alguna situación especialmente fuerte? Bueno, me dijiste que hubo una morbimortalidad muy alta en el barrio, así que debe haber habido muchas situaciones críticas. Fueron muchísimas, terribles, gente que la acompañabas hasta el micro, que la llevaba al hospital y que la conocías de muchos años y sabías que era
lo más probable es que fuera la última vez que la veías y así después ocurría, o gente que por la condición física de la persona. por cómo venía todo el proceso de enfermedad y por todo también había momentos que la situación organizativa, digamos, del sistema de ambulancia no daba abasto, entonces teníamos a alguien muy grave y estábamos muchas horas esperando ahí en el centro de salud. Bueno, todas esas cosas después se fueron corrigiendo a partir de varios movimientos, pero Sí. en principio fueron muy difíciles. Claro, Digamos, ¿no? semanas y meses fueron pasando para Claro. acomodar todo eso. Sí. Y a la vez trabajamos mucho internamente todo el sostenimiento afectivo del equipo y discutíamos resoluciones ministeriales y eso que nos parecían que entorpecían más de lo que nos ayudaba. Por ejemplo, había una normativa que decía que nosotros si íbamos a tomar la fiebre en la puerta y si tenía fiebre mandarlo a una vida trabajando con la gente, conociendo a la gente con un vínculo afectivo muy fuerte, conociendo las familias. No podíamos en esa situación crítica decir, no, tenés fiebre, andate, no, hacíamos pasar, lo tratábamos, eso fue una cuestión de humanidad, de necesidad y a la vez porque por la forma en que trabajábamos, digamos, teníamos una red muy fuerte con el barrio y eso se potenció, digamos, y podíamos responder a las situaciones que la gente que nos llamaba y por eso estábamos por ahí tan en contacto y podíamos responder y fundamentalmente había confianza, digamos. Que eso es fundamental, porque eran momentos también de mucho desconocimiento, mucha desconfianza, de gente que, por ejemplo, la estábamos acompañando hasta el micro que le iba a llevar al hospital y nos decía, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Al hospital? ¿A qué hospital? Bueno, claro. todas esas cosas y por ahí era su último viaje, digamos, ¿cierto? O un viaje en el que iba a estar un tiempo, digamos. Y el tema del aislamiento de su familia y todas esas cosas que teníamos que mantenernos como comunicados, informados, bueno, todas esas cosas Era, además de acompañar, intermediaban. Y sí, porque por eso digo, porque al estar en el barrio, conocerlo, al ser el equipo de referencia para muchísima gente, bueno, esto teníamos que garantizar después, saber dónde estaba, averiguar, era un trabajo tremendo ubicar dónde estaba, saber, pues no se nos perdía la gente. Claro, porque las violencias andaban dando vueltas. Claro, se armaban lugares, se armaban hoteles, se armaban... ¿Y dónde está? Entonces, poder tener acceso a la información, eso fue patético, digamos, cómo se mezquinaba la información, no sabemos por qué, era tremendo. Entonces nosotros, bueno, hacíamos todas las búsquedas necesarias para tener acceso a la información. Digamos. Entonces nosotros teníamos acceso a información para saber dónde estaba la gente, digamos, y cómo estaba y todo eso. Bueno, o sea, todo un trabajo que hacíamos. Claro, porque en todo un trabajo que lo podíamos acceder a todo eso a través de justamente de trabajar mucho, de las construcciones de confianza, de conocer mucha gente, bueno, como redes informales, digamos. Claro, porque me mencionaste los hoteles y en la ciudad de Buenos Aires, además de los hospitales, en esos momentos donde no se tenía ni muchas herramientas de diagnóstico, ni vacunas, ni nada, se habilitaron provisoriamente hoteles, tanto para gente que venía del exterior y tenía que hacer cuarentena, y para gente claro, contagiada que no tenía condiciones. Lugar y capacidad en los hospitales, entonces que no estaba tan grave como para una terapia. Pasaba el aislamiento como contagiado en un hospital, claro, en un entonces, hotel. Poder, por ejemplo, recuerdo situaciones de todo un trabajo enorme para que la familia estuviera junta, si no quedaban las criaturas por un lado, la señora por otro lado. O sea, todos contagiados y todos separados. Claro, bueno, eso. Entonces, la desesperación, imagínate que eso te significa, digamos. Bueno, no era solo el COVID, sino todo lo demás, digamos. Wow, y los chicos, los pibes, los niños, adolescentes, ¿te acordás de qué andaban? Porque realmente un nene, un adolescente, en una condición de casa reducida, tenía que salir necesariamente, o cómo vivía. Sí, que salir bueno, y cómo vivía, justamente esa es la parte de la dificultad y parte de las consecuencias que hoy tenemos, porque hicimos una lucha con poco éxito, digamos, del tema de la conectividad, porque bueno, del colegio teóricamente le mandaban las actividades, pero por ahí no tenía conectividad. Le mandaban al correo electrónico,
Claro, o al celular, digamos, WhatsApp. un mensaje de WhatsApp, pero esas cosas, todo eso era parte del trabajo, y además O sea, se transformaron la en gestores forma, de todo un poco. claro, que en general un poco es así, pero en ese tiempo fue muchísimo más, digamos. Porque nosotros internamente tenemos como definido que no es que nosotros le podemos solucionar cosas, sino bueno, acompañar y aportar en procesos de vida, digamos. Entonces, en ese tiempo fue mucho más, digamos, ¿no? Así que potenciar el rol de intermediarios, no solamente con el sistema de salud, sino con otras áreas del gobierno de la ciudad, Sí, con acompañar. otras áreas también trabajar en conjunto. La Comisión de la Vivienda o el Instituto de la Vivienda trabajamos muy bien, garantizarle a la gente alimentos, las cuestiones de cuidado, aseo personal y cuestiones, bueno, que en general, digamos, se profundizó lo que funcionaba y hizo crisis lo que no funcionaba, digamos. Aldo, pasaron todo eso, acompañaste a gente hasta el ómnibus que alguna no la viste volver, algunas sabías que que probablemente no la ibas a ver regresar. Pasó la pandemia, se fue diluyendo o levantando las restricciones, según como uno la quiera ver. Terminó, hoy prácticamente podés tener COVID, puede ser una gripeciña, o no darte cuenta casi, pero bueno, hubo contagios, hubo vacunas, nos pasó lo peor, nos pasó por encima. Pero terminó y no hablamos más. Porque por eso, o sea, no es una cosa aislada, o sea, o sí es aislado, digamos que es una epidemia distinta, pero a cada grupo le toca según su forma de vida, ¿no? O sea, digamos, esa es la forma en que entendemos la salud, no es aislada de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, de todo lo que le pasa en la salud. Entonces, es un barrio que tuvo características de muchísima violencia, digamos. De hecho, del 2013 que desembarcó Gendarmería y al poquito tiempo se sacó a la Policía Federal justamente para poder garantizar la seguridad de la gente. Bueno, hubo mucho tiempo donde continúa un montón de puestos, muchísimos puestos de Gendarmería, y entonces el aislamiento para nosotros ya antes de la pandemia decíamos qué hacíamos con el aislamiento, digamos, ¿no? Que la mayoría de la gente joven, de la gente en general vivía muy aislada, o sea, sale lo mínimo imprescindible tiene que salir a trabajar. O sea, estamos hablando del aislamiento entre el barrio o los sectores del barrio con el resto de la ciudad. No, adentro del barrio, porque por las situaciones de violencia. Claro. O sea que vivís un poco encerrado por miedo a la violencia. Claro. Ese proceso, después, digamos, pensemos que el desarrollo de la tecnología del chip no fue hace tantos años, digamos. Entonces hubo toda una generación que sí se fue transformando su vida en reclusión con la tecnología, digamos, pero siempre en reclusión. No sé cómo O sea, decir. siempre dentro de su casa. Claro. O sea, algo así como, salvando la inmensa diferencia cultural, como esos chicos en Oriente, en Japón, por ejemplo, que se la pasan todo el día conectados. Y hay mucha gente que ve así porque, bueno, son las condiciones de vida, digamos. O sea, violencia en el área urbana donde viven. Claro. Estoy imaginando, invento que la indicación de las madres es no salgas. Y claro, y se va acostumbrando a eso y por eso desembarco de estas fuerzas en muchos barrios fue tan festejada, y siempre cada vez que empieza a circular el rumor de que las van a sacar, Estamos hablando, fue festejada la llegada de Gendarmería, claro. porque se imaginaba o en realidad ¿no? limitó algo de esa violencia interna. Sí, muchísimo. Digo, es terrible, es muy perverso y muy complejo, pero es lo que pasa. Digo. Es lo que hay. De mucha gente muerta, en general gente joven, a que no haya
tanta gente muerta. Entonces, sí, es una diferencia es importante. una diferencia de vida, digamos. Y No solo eso, sino el tema de vivir. Una cosa es vivir escuchando un tremendo tiroteo toda la noche, otra cosa es vivir y que no haya ese tiroteo toda la noche. Es decir, que una cosa es poder salir e ir a trabajar y que no me asalten en el camino, otra cosa es salir para trabajar y saber que en algún que momento pagas algún peaje inesperado, claro, o esperable. la situación que vivo y todo eso, ¿no? Bueno, eso te cambia la vida, digamos. Más vale, tenés que organizar la vida en relación a eso. Exactamente. Y la presencia de una fuerza policial, no policial. Fueron dos cosas al mismo tiempo, no al mismo tiempo. Primero, el desembarco de gendarmería, conviviendo con la policía, y después sacar a la policía, porque no era compatible. Y después, bueno, también fue el desarrollo de la policía de la ciudad, pero la policía de la ciudad no está dispuesta a hacerse cargo de la seguridad dentro de los barrios populares, por eso sigue la gendarmería. Por eso digo, un tema muy complejo. Y decime, ¿qué te parece que quedó de la pandemia? Porque está bien, que no se hable, entiendo, no vamos a estar hablando toda la vida de lo que nos pasó en el 2020, 2021, pero ¿notás que hay algo que quedó? Porque esto que me estás hablando, del aislamiento, todo eso, la pandemia puede haber actuado como un potenciamiento. Sí, de eso. fue un potenciador, por supuesto, la situación de violencia social, digamos, que hay en nuestro país, yo creo que se potenció con la, ya no estoy hablando de la villa, estoy hablando en nuestro país, se potenció con el aislamiento, o sea, se potenció con la pandemia y hoy estamos en niveles tremendos, digamos, ¿no? O sea, la situación vamos a decir, de la alteración de la salud mental de buena parte de nuestra población, Sí. se potenció muchísimo con la pandemia. ¿Vos te referís a algo así como un registro, un aumento de la irritabilidad, de la No solo. falta sí. de sociabilidad? Sí, todo eso. Se potenció con la pandemia y trae consecuencias de salud en general y de salud mental en particular importantes, para lo cual no hay respuesta desde el sistema de salud. El sistema de salud está muy lejos de poder dar respuesta a esa situación. Además de la violencia en las calles, esta violencia que me estabas hablando que lleva al aislamiento, situaciones de violencia para sí, de suicidio, de autodaño. Sí, y de violencia doméstica, ¿no? Que la pandemia fue muchísimo peor, porque una cosa es tener armada la situación donde, bueno, por ahí convivís, pero te ves muy poquito y salís a trabajar y tenés plata. Otra cosa era convivir todo el día, o sea, las 24 horas, digamos, y no tener plata, además, digamos, ¿no? Depender un poco de todo esto que estuvimos hablando antes, Claro. de los suministros que llegaban. Sí, de los planes, digamos, que no era muchas veces tan fácil acceder, bueno, todas esas cosas, potenció muchísimo toda esa situación y bueno, independientemente de que es cotidiana la situación de que aparecen situaciones de abuso, de maltrato, todo eso es cotidiano, es una de las cuestiones que más aparece, digamos. En general, digamos, en nuestro país, pero en particular en la ciudad, no hay de las autoridades un entender el problema, ocuparse de estar a la altura de las circunstancias del problema de salud mental que estamos viviendo, ¿no? Sí, Muy sí, lejos sí. de todo eso. Última pregunta. ¿Dispositivos grupales, clínicos o generales para el tema salud mental se están implementando? O sea, Hay, como todo, no hay si vos trabajás en un lugar y se te ocurre hacerlo, lo haces, no es que hay una política en ese sentido. o sea que hay más por voluntariedad, Sí, voluntad sí, y sí, disponibilidad que por... Sí. Ajá. Exactamente. Aldo, no sé cuánto grabamos, pero podemos seguir, pero hasta acá llegamos hoy. Te doy las gracias. No, querido, a vos está buenísimo charlar y pensar estas cosas, porque por supuesto hablé todo esto y me quedé pensando 18 cosas más. ¿No? Bueno, o sea que hay posibilidad de hablar de 18 cosas más con Aldo. Gracias. Gracias, Aldo. Un abrazo para vos.